Cambiamos de asunto, porque casi un 74% de los jóvenes de entre 14 y 18 años ha bebido. A diario lo ha hecho un 1,6% y un 41% ha hecho botellón en el último año. Estos datos, que la verdad es que siempre resultan llamativos, son inferiores a los de años anteriores, según el estudio realizado por el Ministerio de Sanidad en el marco del Plan Nacional sobre Drogas. El consumo de alcohol, aunque ha disminuido entre los jóvenes, sigue siendo la primera sustancia psicoactiva más consumida, seguida del tabaco, de los sedantes y del cannabis. Y aparece en la lista también, con un aumento del consumo de drogas, la cocaína. Raúl Izquierdo, portavoz de la Asociación Dual, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Bueno, como decíamos, son datos que siempre nos llaman la atención, y si además les añadimos la edad media en la que se empieza a consumir este tipo de sustancias, sobre todo alcohol y tabaco, también llama la atención. Estamos viendo cómo en este último informe la media son 16 años, pero aún así sigue siendo una media baja, ¿no? Sí, bueno, realmente en la encuesta Estudes, que es la que se hace entre 14 y 18 años en el ámbito escolar, ahí baja a 14 años. Y sería un dato como muy estable en el tiempo. En cualquier caso, sí, lo ideal siempre será que los jóvenes empiecen a beber alcohol a partir de los 18 años, que es cuando pueden hacerlo legalmente, pero sobre todo que lo hagan desde un patrón de consumo más basado en nuestros usos y costumbres culturales y no tanto en la sobreingesta compulsiva a modo competitivo, como lo hacen en el fenómeno del botellón. Claro, el botellón precisamente sí que es algo de esas acciones que permanecen estables en el tiempo. Por mucho que hablemos de él, de todos los perjuicios que puede acarrear a los jóvenes, sigue establecido, yo creo que ya no sé si de forma cultural. Yo diría que es una moda consolidada. Yo creo que no le es propio a nuestros usos y costumbres culturales. Está importado de otros países, más de tradición anglosajona. Y la verdad es que, pues, bueno, nosotros tenemos el alcohol, sí que lo tenemos integrado en nuestras costumbres, pero creo que más desde una finalidad más degustativa. También es verdad que lo utilizamos para las celebraciones. Eso es innegable, ¿no? Que España gana el Mundial, nos emborrachamos, que lo pierde, pues también. Para ahogar las penas y claro, para celebrar las alegrías. Sí, para tramitar los disgustos y para celebrar cosas. Pero es verdad que en cualquier caso tendemos más a relacionarnos con él culturalmente, más en el uso de la gastronomía o del ocio, pero más organizado, más dentro de un orden. Claro que, de hecho, se considera como algo divertido. Es uno de los motivos que se argumentan cuando se pregunta por qué se consume alcohol, tanto a los adultos como a los jóvenes, y esa sensación de cómo te hace sentir. No sé si, claro, cuando estamos hablando de estas sensaciones, también un poco es, sobre todo en los jóvenes, el querer llegar a esa edad adulta. Sí, claro. Bueno, el alcohol ahí lo que ocurre en la población menor de edad es que se configura como una especie de rito de paso, y esto es algo aceptado por todos, incluso a veces esperado por los padres, como algo que tiene que suceder necesariamente, como que es inevitable. Incluso en algunos casos se pretende que es un hito de normalidad, ¿no? Que si tu hijo no se ha emborrachado ya con 15 años, pues que aquí está esperando, ¿no? Entonces, eso sí es algo que deberíamos intentar sacudirnos de la cabeza y empezar a verlo como algo que no es sano, con independencia de que nosotros en el pasado hubiéramos debutado a esa edad, porque es que hay muchos padres que también alardean de que en su época sí que se sabía beber, que ellos sí que sabían beber cuando eran menores, y eso sí que es una barbaridad. Claro. No, desde luego que sí, que van cambiando. En cuanto a más concienciación se intenta hacer, más está calando. Es decir, sobre todo cuando hablamos de esos 14 años, ¿no? Que es algo de tendencia como iniciado, como probar algo que hasta entonces no se hacía. Pero ¿está dejando de ser tan tendencia como fue hace unos años? Hombre, a mí me gustaría pensar que los esfuerzos que llevamos desarrollando desde hace años algunas entidades en coordinación con el Plan Nacional sobre Drogas y con las autoridades, pues que van teniendo algo de efecto. Sobre todo se trata de promover el debate y de cambiar el signo, ¿no? No hace tanto fumar era un indicador o un síntoma de glamour, y ahora ves a un fumador y le pones una orden de alejamiento, ¿no? Sí. Se trataría
de intentar connotar el fenómeno del botellón como algo repudiable, como algo que no nos gusta, no como algo que yo he llegado a ver cómo lo imitamos los adultos en algunos pueblos en verano, por ejemplo. Este es el botellón de los de 50, pues no creo que sea algo que debamos imitar y promover con nuestro ejemplo, sino más bien marginar e intentar connotar negativamente, como algo que no nos gusta, y así explicárselo a nuestros hijos, que es algo que no deben de hacer. Exactamente. Pues Raúl Izquierdo, portavoz de la Asociación Dual, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos, como siempre. Muchas gracias, buenas tardes, adiós.